Las noticias de hoy en Estados Unidos. En el The New York Times, el gran titular en esta mañana, Trump apunta en Michigan para subvertir el voto. Lo consideran aquí un esfuerzo desesperado para voltear la elección a su favor. Con la firma de David Sanger desde Washington, el presidente Trump intenta esfuerzos sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, aún las más audaces, con el uso de la fuerza bruta de la policía para ganar la Casa Blanca. Desde que Rutherford Hayes logró la presidencia durante la reconstrucción. Las oportunidades, los chances del señor Trump de suceder, de tener éxito, son algo entre remoto e imposible, y son un signo de desesperación luego que el presidente electo Joe Biden ganó cerca de 6 millones del voto popular y siguen contando por encima de el señor Trump, además de la clara victoria en los colegios electorales. Sin embargo, el señor Trump no cede. Con relación a esto, tenemos acá en Associated Press que Biden ha ganado el estado de Georgia. Joe Biden ganó Georgia y sus 16 votos electorales, un triunfo extraordinario para los demócratas que buscaban expandir su mapa electoral por el llamado Cinturón del Sol. El triunfo de Biden aumenta su ventaja en el colegio electoral sobre el presidente Donald Trump. Biden fue declarado el ganador de los comicios presidenciales el pasado 7 de noviembre, después de imponerse en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, estados que favorecieron a los republicanos en el 2016. Con Georgia, Biden llegó a los 306 votos electorales por 232 de Trump. Trump se impuso en Georgia por 5 puntos porcentuales sobre Hillary Clinton en 2016. Georgia no había favorecido a un candidato presidencial demócrata desde Bill Clinton en 1992. Ahora, el tema de los senadores por Georgia se va a decidir en el mes de enero. Y en el Washington Post tenemos acá que los CDC le piden a la nación que permanezca en casa ahora que viene el feriado del Día de Acción de Gracias. Esto se destaca prácticamente en toda la prensa de los Estados Unidos. El Día de Acción de Gracias, el último jueves del mes de noviembre, es la fiesta que reúne a todos los americanos, a toda la familia de estadounidenses, independientemente de la religión que profesen. Los familiares en esta nación inmensa se reúnen, viajan para poder tener la cena de Acción de Gracias el jueves en la noche. Pues por primera vez las autoridades sanitarias están pidiendo que se queden en sus casas, que no viajen. Y ello porque las cifras con relación al COVID pues son terribles, no dejan de incrementarse. Leo esta información de la agencia EFE. Estados Unidos registra 200.146 contagios de COVID-19 y 2.239 muertes apenas en las últimas 24 horas. Esto es una cifra realmente espeluznante. Pese a que Nueva York ya no es el estado con el mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos, con 34.215. Le siguen el número de fallecidos Texas con 20.565, California, Florida 17.810 y Nueva Jersey. Ahora bien, mientras Joe Biden critica a Donald Trump por la falta de cooperación sobre la vacuna, el presidente electo se reunió ayer con gobernadores de ambos partidos
y criticó el intento sin precedentes de Donald Trump de bloquear una transición pacífica de poder en la Casa Blanca, señalando que ello ha obstaculizado el flujo de información sobre programas para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Desafortunadamente, mi administración no ha podido recibir todo lo que necesitamos, dijo Biden durante una videoconferencia con líderes de la Asociación Nacional de Gobernadores, un grupo integrado por 5 republicanos y 4 demócratas. Sus declaraciones resaltan lo que está en riesgo por el rechazo del gobierno de Trump a dar inicio a una transferencia formal del poder al equipo de Biden. Además de ser un pilar de la democracia estadounidense, el hecho tiene mayor relevancia este año porque Biden heredará la responsabilidad de lidiar con la peor crisis de salud pública en un siglo. Al presidente electo también se le ha negado acceso a otra información crucial, incluyendo los reportes de seguridad nacional. En otras informaciones vinculadas a la salud, los reguladores federales de Estados Unidos autorizaron el uso de emergencia de otro tratamiento para el COVID, el medicamento antiinflamatorio baricitinib. Repito, baricitinib, para que sea administrado junto con un fármaco que ya se utiliza para atender a los pacientes hospitalizados con síntomas graves. La FDA autorizó el nuevo uso del baricitinib de la farmacéutica Eli Lilly junto con el Remdesivir para adultos y niños de 2 años o más que estén hospitalizados y necesiten ser conectados a un respirador u oxigenoterapia. Son las 7:15 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la información que viene en la primera página del diario El Nacional en esta mañana. La noticia más importante para El Nacional en el día de hoy dice: migrantes venezolanos han impactado negativamente en la seguridad de Colombia. Según el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, indicó que en su país hay actualmente 1.748.716 venezolanos, 43% de ellos en situación regular y el resto, aproximadamente 985.000, no tienen estatus migratorio. Sostuvo que, aunque les han dado todas las garantías en salud y asistencia social, han generado problemas. Es un número grande en un corto tiempo, y muchos de ellos tienen antecedentes delictivos. Eso no es un secreto para nadie y están impactando desde luego en la seguridad de Colombia. Estas declaraciones, lamentablemente, van a alimentar el sentimiento xenófobo en contra de los venezolanos, que ya venían inflamados, por decirlo de alguna forma, por las muy torpes e infelices declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La otra noticia que destaca el diario El Nacional en su primera página, según Reuters. Esto es increíble, esto es Reuters. Ciudadanos roban crudo de PDVSA para fabricar su propia gasolina. Después de meses de escasez, algunas personas comenzaron a sacar crudo de las instalaciones de petróleos de Venezuela para destilar gasolina casera. La agencia de noticias Reuters reveló la información con base en el testimonio de 2 trabajadores de PDVSA. Detalla que, aunque la cantidad robada es una fracción de la producción total del país, estos hechos son una muestra más de la crisis del combustible. David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, informó que la cifra de refugiados venezolanos en el mundo ascendió a 5.400.000, siendo Colombia el país que ha recibido a más migrantes, 1.800.000, seguido de Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, Panamá y México. Destacó el aumento significativo de los que han escogido el Caribe como destino y reiteró que es la mayor crisis migratoria en la historia de la región y en la actualidad la segunda más grande del mundo después de Siria. Profesores de la Universidad Simón Bolívar rechazan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y el reinicio de actividades el 18 de enero.
Aprobar una fecha de comienzo de clases ignorando las condiciones socioeconómicas del profesorado, de los trabajadores y obreros, el deterioro de los sueldos y salarios y la carencia de presupuesto universitario es abstraerse de la realidad, dicen los docentes. Y tenemos también que el Senado de Estados Unidos confirmó a James Story como embajador en Venezuela. Es el primer embajador de Estados Unidos en 10 años en nuestro país. En otras informaciones sobre Venezuela, si bien es insólito esto de que los venezolanos están robando petróleo para hacerse su propia gasolina, suena insólito, pero como les decíamos, es una información que viene de Reuters. Aquí tengo con la firma de Mariela Nava y Luke Cohen desde Maracaibo. Los venezolanos, desesperados por combustible después de meses de escasez, han comenzado a robar crudo de campos inactivos, propiedad de PDVSA, y destilar gasolina casera. La cantidad de crudo robado es una pequeña fracción de la producción de Venezuela, pero la actividad es una muestra de la crisis de la petrolera estatal, que ya no puede abastecer de combustible a la población del país. La alguna vez formidable red de refinación de 1.300.000 barriles por día se ha derrumbado. Las instalaciones de refinación y petróleo tienen poca seguridad o mantenimiento y la empresa no puede retener trabajadores calificados a medida que se erosiona el valor de sus salarios. Y entonces cuentan acá cómo es ese proceso de robarse el crudo para hacer luego gasolina. Siguiendo en el mundo del petróleo, las autoridades venezolanas arrestaron a un líder sindical petrolero, según dijeron dirigentes de los trabajadores, mientras continúa la represión contra la disidencia por parte de la dictadura de Maduro. Eudis Girot, director ejecutivo del sindicato FEUTPV y abierto crítico de la gestión de PDVSA, escribió en un tuit el miércoles en la noche que las autoridades habían llegado a su residencia con una orden de arresto. José Bodas, otro líder sindical, dijo ayer que había sido arrestado y exigió su liberación. Basta de atropello y criminalización de las protestas, escribió en su tuit Girot, quien tiene su base en la ciudad de Puerto La Cruz. Y tenemos también en las informaciones que nos llegan de Venezuela, hemos oído cosas insólitas en estos últimos tiempos. Según Rudolf Giuliani, Maduro, a través de Smartmatic, es el que ocasionó la derrota fraudulenta de Donald Trump. Bueno, suena rocambolesca y estrambótica esa declaración, y ya acá el periodista Eugenio Martínez demostró que no era así. Pues ahora tengo acá otra noticia rocambolesca, estrambótica, a propósito de la derrota de Donald Trump. Esto es de Associated Press. Nicolás Maduro afirmó ayer que Donald Trump fracasó al buscar una victoria en su política exterior al apostar todo a favor de Juan Guaidó, que fue vendido como un líder capaz de derrocarlo en lugar de procurar una relación de respeto y cooperación con su gobierno socialista. Según Maduro, el culpable de la derrota de Trump tiene nombre y apellido en Venezuela, se llama Juan Guaidó. A Trump le vendieron que Guaidó era el gran líder de Venezuela y que le iba a dar la gran victoria de su política internacional, y fracasó. Entonces, según Maduro, es Guaidó el culpable de la derrota de Donald Trump. Como lo de Giuliani no tiene mayor sentido, esto tiene mucho menos sentido aún. El reloj indica en este momento que ya son las 7:23 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 20 de noviembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Washington con el diputado venezolano de la Asamblea Nacional y comisionado del gobierno interino para la Organización de Naciones Unidas, Miguel Pizarro.
La oposición venezolana acusa al gobierno, a la dictadura de Maduro, de recrudecer la inseguridad alimentaria. Pizarro reiteró que la escasez de alimentos y el bajo poder adquisitivo mantiene a la mayoría de los venezolanos sin comida en la mesa. De Washington vamos a ir a Caracas para conversar con el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano. Washington ha nombrado a su primer embajador para Venezuela en una década, a pesar de que Estados Unidos no tiene diplomáticos en su embajada por la ruptura de relaciones. La nominación de James Story como embajador fue confirmada en una votación por aclamación en el Senado. ¿Qué puede hacer James Story, quien ha sido muy activo desde la embajada virtual en Bogotá? Fue el último encargado de negocios en Caracas y es un diplomático norteamericano muy empapado de toda la situación crítica que se vive en Venezuela. Luego vamos a regresar a Washington para conversar con Robert Carmona Borjas, analista político y experto en asuntos militares, profesor de posgrado en la Universidad de Georgetown. En su gira por el Medio Oriente, el secretario de Estado Mike Pompeo quiere resaltar el legado de la administración Trump y algunos consideran que podría buscar sentar las bases para una aspiración política en el futuro cercano. Ha estado reciente en Israel, llegó a la ribera occidental, el West Bank, visitó un asentamiento, lo que transformó en el primer jefe de la diplomacia en hacerlo, algo que provoca enérgicas protestas en la región. De Washington vamos a ir a la ciudad de Estrasburgo, en Francia, para conversar con Juan Papier, quien es abogado de la División de las Américas de Human Rights Watch. Human Rights Watch llama a América Latina a acabar con los abusos policiales. Aseguran que las policías y fuerzas de seguridad de la región necesitan una reforma urgente. De lo contrario, es probable que se sigan viendo graves abusos contra manifestantes. En 2019, Human Rights Watch documentó decenas de casos en los cuales la policía y a veces las Fuerzas Armadas reprimieron manifestaciones empleando la fuerza de manera excesiva y negligente en Ecuador, Colombia, Chile, Haití y Bolivia. Algunos manifestantes murieron y cientos fueron heridos. Luego regresaremos a Caracas para conversar con Enrique Colmenares Finol, quien es el coordinador del comité organizador de la consulta popular. Las preguntas de la consulta popular que convocó el Parlamento venezolano se modificaron en la sesión ordinaria del día de ayer. La Asamblea Nacional aprobó los cambios a 19 días de que se inicie el proceso para validar las acciones del gobierno interino para lograr el cambio político en Venezuela. Y vamos a cerrar en Valdivia, Chile, con Miguel Martínez Meucci, profesor de estudios políticos en la Universidad Austral de Chile. El director general de Carabineros, Mario Rosas, dejó su cargo luego de que dos menores de edad, uno de 17 y otro de 14 años, sufrieran heridas de balas por acción de funcionarios de la institución en un centro del Sename de Talcahuano. A más de un año del estallido social del 19 de octubre del año pasado, familiares de decenas de fallecidos en ese periodo reclaman justicia y denuncian lentitud del sistema judicial en Chile. Esa, pues, nuestra agenda para el día de hoy, viernes 20 de noviembre del año 2020. Y el reloj nos indica que ya son las 7:27 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Fuimos un país próspero gracias al petróleo. Llegamos a tener una empresa petrolera estatal que era admirada y envidiada en todo el planeta.
una empresa poderosa que además, luego de la nacionalización que llevó adelante Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, logró mantener altísimos estándares de eficiencia, de efectividad, hasta que llegó el comandante y mandó a parar. Todos recordamos con indignación, y hoy en día, visto los resultados, con no poca rabia, aquella jornada del aló presidente, donde el prepotente Hugo Chávez, con un pito en la boca, daba nombres y decía: fuera, despedido, fuera. Así salieron miles de trabajadores expertos de la petrolera. Así, gente que costó muchos dólares y años y tiempo en preparar, quedó fuera, y quedó la petrolera en las manos de los más ineptos, pero eso sí, los más leales a la dictadura. El resultado, pues, esta noticia todavía difícil de creer, de imaginar, que trae la agencia Reuters. Desesperados por combustible, los venezolanos roban crudo de PDVSA y fabrican su propia gasolina. Esto es altamente inflamable, literalmente inflamable.